¿Nos escucha? Sí, Eric. Ok, ok, bueno, bienvenido entonces, muy bien. Muchísimas gracias entonces. Gracias. Don Francisco Salvador. Don Francisco, Muy buenas tardes a todos. Vinicio, un gusto. un gusto, sí, Pues Francisco Salvador a la orden para todos. muy bien, Trabajo en Petenati Centroamérica, al igual que Eric, soy coordinador de producción. muy Estamos en bien, la parte de tejeduría específicamente. muy bien. Pues con mucha expectativa de conocer eh, la perspectiva que muchas personas en el ramo textil tienen ante esta nueva normalidad, entre Sí, comillas. sí, Muy interesante el hecho. En especial me pareció el final de la charla de ayer, sí, el tema de los productos sustitutos y cómo puede impactar sí, al mercado textil. sí, sí. Pues con altas expectativas del curso. Gracias. Muy bien, excelente, sí. Gracias entonces, don Francisco. Bueno, a Gerardo ya lo presenté, ya a Guadalupe. Iliana de Rogel, sí, Hola, buenas noches. hola, Estoy en el área de recursos humanos en la muy empresa bien, TecnoScreen. muy bien. Bienvenida entonces, Iliana. Gracias. Muy bien. Javier Ernesto. Buenas tardes, yo trabajo en el área de la administración de la Zona Franca Exporsalva en el departamento de ingeniería. Muy bien, excelente, entonces bienvenido Javier. Ligia de Dorset, Sí, buenas tardes. hola, Hola. Yo trabajo en Inquisalpa, soy gerente de Supply Chain. muy Un gusto bien. estar con Ah, muy ustedes. bien, muy bien, muy bien. Usted entonces es también en temas de logística, es la que más sabe en ese tema entonces acá. Así que vamos a sacarle mucho provecho en el curso de Big Data. En ese tema creo que nunca se sabe lo suficiente, Sí, ¿verdad? sí. No, pero muy bien, excelente. Ok, Bienvenida, Ligia. Muy bien, un gusto. gracias. Gracias. Sí. Moisés Guzmán. Buenas noches, Moisés Hola, Guzmán. Yo estoy a cargo de la parte de desarrollo de productos para calcetines en HBI. muy bien. Bueno, bienvenido Moisés, muchas gracias. Omar, hola Omar, ¿está por ahí? Bueno, parece que, sí, perdón, ok, ahí está. Me imagino que tiene problemas con el micrófono. Ok, ok, perfecto. Ruth Rodríguez, Ruth, hola. Bueno, ok, Hola, buenas listo. noches. Hola, hola. Hola, perdón, trabajo en el área administrativa de la Mm, empresa TecnoScreen. Bueno, muy bien, bienvenida Ruth, entonces. Gracias. Bueno, tenemos ahorita 22 personas, entonces vamos a ver, de salud estaba integrado en el curso, dando las 6 y no me agradecería. Ok, que me está escribiendo, sí, lo que pasa es que no me aparece la notificación acá de don Julio César Pérez, es extraño, porque debería de aparecerme y no me aparece por ningún lado la notificación. No sé si será que tiene algún problema de conexión y lo tira afuera. En todo caso, voy a seguir esperando. Cuando escuche el ruido ¿cómo se llama? Del ingreso, yo con todo gusto lo dejo ingresar, no hay ningún problema. Ok, entonces para entrar en materia, como decimos, ayer resulta que quedamos digamos, en la primera parte de lo que estábamos viendo sobre la dinámica del nuevo orden, por decirlo así, de lo que está pasando en el mundo actualmente, cuáles son los cambios y esa nueva normalidad. Obviamente, los que andamos metidos, pues, digamos, es bien interesante, por ejemplo, que
nosotros podamos en cierta forma generar esa sinergia. Es decir, cuando veamos, por ejemplo, lleven el próximo módulo que tiene que ver los otros módulos, el tema de Big Data y cómo el tema de los datos permite tomar decisiones en una industria tan importante como la textil, y cómo, por ejemplo, en el tema de estructura organizacional para la toma de decisiones estratégicas o la estructura organizacional estratégica, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de ustedes son sumamente estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Ligia con el tema de supply chain, ¿verdad? El caso de Javier, el caso de Giovanni, el caso de Gerardo, ¿verdad? El caso de Guadalupe, el caso de Claudia, ¿verdad? Es decir, todos somos parte fundamental en la dinámica de este mundo en el que estamos y de esos esquemas productivos a nivel internacional. Nada de lo que nosotros hacemos está despegado de la realidad, y obviamente nada de lo que nosotros podamos, digamos, dejar pasar, obviamente siempre va a estar, digamos, muy ligado con los nuevos procesos en los que estamos entrando. Yo decía ayer también que esto que nos está pasando no es nada nuevo en el otro mundo. El problema es que la dinámica o la pandemia lo que hizo fue tirarnos 15 escalones arriba, ¿verdad? O más, de un día para otro. Y bien lo decíamos, por ejemplo, que allá las industrias, digamos, de alta tecnología y las industrias que saben cómo se mueve el mercado, de hecho, estaban yendo hacia esa nueva dinámica desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que nosotros no estábamos entendiendo esa dinámica. Y esa dinámica necesariamente, como lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Nos estaban necesariamente tirando hacia otros espacios donde nosotros no queríamos llegar, ¿verdad? Es decir, siempre hemos pasado en la región centroamericana, y digo, en la región centroamericana, todos nosotros hemos pasado como con una camisa de fuerza que nos cuesta mucho soltarnos. Es increíble para hacer como un repaso en términos económicos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los principales, digamos, productos de la balanza comercial de los países centroamericanos, por ejemplo, en la gran mayoría, aún los productos agrícolas de bajo valor agregado siguen siendo fundamentales para la venta y posicionamiento en los mercados internacionales. Es decir, todavía el café sigue siendo importante, todavía los productos de bajo valor agregado, ¿verdad? Por ejemplo, cacao, etcétera, siguen siendo productos que a la fecha mueven y dinamizan mucho la economía. Hay que tener mucho cuidado porque eso lo que nos está indicando es que somos países con digamos, empleos de muy poca cualificación, ¿verdad? Es decir, empleos muy poco calificados, y esa poca cualificación necesariamente lo que nos está indicando es que tenemos muy pocos espacios para la generación de empleos altamente cualificados, es decir, donde están ustedes, ¿verdad? Entonces, esa parte en toda la región centroamericana necesariamente lo que hace es que genera muchísimas brechas en términos de actividades productivas y en términos de puestos laborales, y obviamente estamos siempre nosotros metidos en una región de muy poco valor agregado. Lo que generamos de valor agregado necesariamente nosotros no lo estamos creando, sino que nos dicen qué tenemos que hacer. Y en el tema textil, específicamente textil es un commodity, y como commodity nosotros en la gran cadena de valor, ¿verdad? La cadena de valor que se implementa, al ser una cadena de commodity, lo que dice es que las señales vienen desde el mercado, las señales no vienen desde quien produce el producto. A diferencia de los vehículos, ¿verdad? A menos de que tengamos muchísimo dinero como Cristiano Ronaldo o Messi, o posiblemente haya alguien que lo tenga, podemos mandar a hacer un auto, por ejemplo, casi que personalizado, ¿verdad? Para poder sentirnos que el carro es solo nuestro, ¿verdad? Pero
sino, por ejemplo, la producción de Hyundai, Santa Fe, la producción de Toyotas, por ejemplo, la producción de Audis, la producción de BMW, siempre van a tener una línea X y las mandan al mercado y usted compró esa línea X porque a usted le gustó y si no le gustó no la compra y si le gustó la compra. Esa es, digamos, una cadena en esos productos, es una cadena, digamos, altamente dinamizada por la oferta, ¿verdad? Pero en el tema de commodities, ¿verdad? Que es el caso, por ejemplo, de las prendas de textiles, los productos agrícolas, etcétera, nosotros lo que tenemos es un mercado que nos dice qué es lo que quieren y nosotros en esa carrera de esas líneas de producción necesitamos hacer los ajustes necesarios continuamente para poder estar satisfaciendo la demanda de lo que nos dicen los consumidores en los mercados finales. Entonces, esa sola condición inmediatamente marca hacia atrás, es decir, hacia nosotros, una serie de condiciones, ¿verdad? Es decir, nos dicen qué tienen que hacer, cuáles son las medidas que quieren, cuáles son los cortes que prefieren, por qué quieren este producto y este no, por qué quieren este color y este color no, por qué tienen que llevar una frase. Y pasa desde las cuestiones tan mínimas, por ejemplo, de que un producto tenga, por ejemplo, alguna frase ofensiva para alguna población determinada y esa camisa o dame un momento porque alguien está ingresando, y solamente esa frase o esa, digamos, dinámica, ¿verdad? Que empieza a ver ahí, necesariamente es digamos, altamente perjudicial para la línea de producción. Por eso es que ahora hay que tener tanto cuidado. Por ejemplo, en esta norma, en este asunto del textil, ¿verdad? Nosotros estamos enfrentando a una población altamente dinámica, es una población muy joven, ¿verdad? En los mercados mundiales, es una población que cambia de gustos y que cambia de preferencias todos los días, ¿verdad? Todos los días está marcando nuevas tendencias en el mercado, todos los días exige una prenda que ojalá no tenga nada que ver con la contaminación, por ejemplo, de aguas superficiales en los países subdesarrollados. Es una población, y lo estoy diciendo, es unido a los problemas que tenemos ya en el mercado. Es una población que necesariamente no quiere productos que estén relacionados con la violación de los derechos humanos en países como Bangladesh o la India, por ejemplo. Es decir, aparte de que ya de por sí el mercado venía con una serie de condicionantes, se une a este tema el asunto de la pandemia e inmediatamente hace que el mercado sufra todavía una contracción mayor de la que ya venía sufriendo. Y eso lo que nos indica es que a como nos cayó ese problema encima, así nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones y la industria tiene que empezar a ver cómo se reacomoda en esta dinámica nueva, en este nuevo escenario económico creativo. Aquí en esta parte nosotros tenemos quiénes pueden ser los posibles potenciales perdedores y los posibles potenciales ganadores en la nueva situación y los escenarios futuros. Es casi un hecho que por lo menos en los próximos 2 años, nosotros vayamos a tener una situación en donde la gente apueste más por el cuidado personal, apueste más por una muy buena alimentación, ojo, y eso tenemos que tenerlo muy claro. La gente actualmente está entendiendo que la situación de la pandemia, y esto es pandemia y puede ser cualquier otra enfermedad o puede ser cualquier otra situación, es que la gente tiene que tener una muy buena salud, tiene que tener una muy buena alimentación, tiene que hacer ejercicio, tiene que, digamos, comprometerse con una serie de asuntos con los cuales antes nosotros no estábamos posiblemente a diario pensando en que eso era una necesidad poder hacerlo. Actualmente, por ejemplo, si nosotros vemos quiénes pueden ser los potenciales ganadores en la nueva dinámica que podemos empezar a tener o que estamos teniendo, pero que estamos teniendo en estos momentos forzadamente.
Se va a venir una nueva situación, pero ya una nueva situación más planificada, es decir, las empresas muy posiblemente a partir del próximo año, no solo las empresas de textil, sino toda la cadena de insumos, por ejemplo, toda la cadena global de producción, toda la cadena de commodities, toda la cadena, por ejemplo, de valor, todos los encadenamientos productivos que se puedan generar alrededor de una actividad, obviamente todas van a estar, digamos, implementando nuevas estrategias, no solamente por el tema del distanciamiento o de que se pueda contagiar o no con una o X enfermedad, sino porque tienen que planificar de que el mundo puede volver a sufrir una situación similar y que tiene que tomar a la industria preparada o a las empresas, digamos, mejor adaptadas a esos cambios. Esos cambios implicarían, por ejemplo, una mayor conectividad, por ejemplo, de las industrias de tecnología, ¿verdad? Eso obviamente hay que empezar a pensar más en esa industria de tecnología, en esas compras online, pero ya no solamente hacer compras online, por ejemplo, de lo que hacíamos o de lo que estamos acostumbrados a hacer en Amazon, sino que más bien ya compras más selectivas, por ejemplo, a nivel de compras de comercio electrónico, de esa necesidad que se tiene a partir del comercio electrónico, que tampoco nosotros lo hemos entendido tan ampliamente a nivel de la región centroamericana. O sea, creemos que el comercio electrónico simplemente es a través de una app hacer una compra y obviamente después de que me entregan la compra, el comercio electrónico es más profundo que esta es la simple compra a través de una comercio electrónico implica desde que usted pueda hacer una transferencia de banco, que es lo que normalmente hacemos, hasta usted poder tener, digamos, una receta médica y una atención médica, por ejemplo, a partir de ni siquiera una presencialidad remota como la que estamos trabajando nosotros, sino una inspección virtual del médico que en cualquier momento de forma sincrónica o sincrónica usted pueda revisar y el médico le pueda decir a usted qué es lo que usted tiene, por qué lo tiene, cómo está funcionando, por qué esto, por qué lo otro. Porque empezamos entonces a funcionar de una forma muy diferente a la que veníamos o a la que estábamos acostumbrados. La oportunidad de los business y la oportunidad de la inteligencia de los negocios va a estar muy enfocada en el tema del e-commerce, por ejemplo, va a estar muy enfocada en el tema de digamos, la ciencia, la tecnología y todo lo que tiene que ver con el tema de información. Aparte de que obviamente la gente va a estar, digamos, más pendiente de otros esquemas de alimentación, va a estar más pendiente de otros esquemas deportivos, va a estar más pendiente de otros servicios médicos que posiblemente antes no quería tener. La gente va a invertir más en esos esquemas y obviamente, si bien es cierto, el turismo, la aviación, por ejemplo, los automóviles, la construcción, la manufactura, los servicios financieros, la educación y digamos, todo lo que tiene que ver con combustibles es fundamental. Si, por ejemplo, para poder lograr, digamos, ser muy competitivos, tenemos que lograr ver cómo hacemos para que nosotros podamos tener nuestra manufactura nuevamente ubicado donde están esos potenciales ganadores. Ojo que si nosotros vemos quiénes son los potenciales perdedores, el tema de las manufacturas, especialmente textil, se ve como un potencial perdedor, ¿verdad? Un potencial, no estoy diciendo que sea un perdedor, ¿verdad? ¿Cómo lograr hacer pasar ese círculo anaranjado tirando a rojizo hacia los potenciales ganadores? Ese es el reto. Y el reto entonces implica que hay que mover hay que dinamizarnos mucho, hay que empezar a venderle a la gente, ¿verdad? Y eso es importante hacerlo en términos de marketing, en términos de prospección comercial, en términos de promoción comercial. Hay que venderle a la gente seguridad, hay que venderle a la gente salud, hay que venderle a la gente sanidad, hay que venderle a la gente que usted, con lo que usted está usando, usted está seguro. Y muchas veces
nosotros perdemos, digamos, esas posibles oportunidades precisamente porque el no tener claro esos escenarios futuros que se puedan dar nos contribuyen a que nosotros sigamos teniendo la misma línea, sigamos teniendo el mismo discurso, sigamos, por ejemplo, optando por las mismas medidas, por los mismos espacios de venta, sigamos pensando que eso no me va a pasar a mí. Y esa situación necesariamente es la que nos tiene hoy a nosotros entre los potenciales ganadores y los potenciales perdedores. Estos sectores que están acá son potenciales perdedores posiblemente por los próximos 2 años. Ya salieron las estadísticas de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, de que el sector turismo se va a recuperar muy posiblemente hasta el año 2025. Óigalo bien, 2025 para lograr recuperar los indicadores que el sector turismo estaba teniendo hasta el 15 de febrero, en el caso centroamericano, por ejemplo, o antes, y a nivel mundial, antes de que explotara la pandemia en China. Y eso necesariamente, cuando hablamos de que puede haber una recuperación total de los indicadores que venían teniendo hasta diciembre del 2019, cuando hablamos de eso, hay que tener muchísimo cuidado porque solamente el hecho de que en la región centroamericana llegue menos turismo y obviamente eso, ¿verdad?, tiene una serie de impactos a lo largo de la cadena de valor del turismo que implica desde menos ingresos a los países hasta una menor, digamos, menor conocimiento de lo que los países hacen, menor conocimiento de las riquezas de los países, menor conocimiento, ¿verdad? Y eso implica necesariamente empezar a ver cómo nos movemos en espacios virtuales para poder, digamos, convencer a la gente que no visite mi país, pero también hay industrias, también hay una serie de cosas que podemos hacer diferente a turismo y que también nosotros somos buenos haciendo otras cosas que no sean necesariamente turismo. Doy ese ejemplo porque es el sector más afectado, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos gran cosa y si no hacemos y activamos las alarmas, por ejemplo, para empezar a entender más sobre esas dinámicas del mercado, cuáles son esas condiciones, qué están pidiendo los consumidores, qué creen que pueden recortar las grandes empresas, cómo se va a mover la cadena global de valor, qué va a pasar con los textiles en Camboya, en Vietnam, cómo, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Ojo, porque estaba leyendo, por ejemplo, en el informe de Bloomberg ayer, precisamente que ya se detectó una nueva cepa de COVID-19 todavía más potente. Y adivinen a dónde nació. Nació en Malasia, ¿verdad? Es decir, es 10 veces, ¿verdad? Se los voy a pasar ahora por el correo y está en inglés, ¿verdad? Yo espero que ahí lo pueden traducir por Google o lo pueden buscar también. Es 10 veces más contagiosa que la cepa que nació en Wuhan. Es decir, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Imagínense, entonces, esto lleva a un repensamiento, porque entonces la vacuna que se está probando, ¿verdad? O los países que están trabajando con la vacuna, están trabajando con la cepa que tenemos actualmente. Si viene una nueva cepa de virus, esa vacuna ya no serviría. Esa es parte de esa dinámica y yo espero que no tengamos una segunda o cuarta ola otra vez con otra nueva cepa, porque obviamente eso efectivamente ni siquiera nos llevaría a normalidad, sino que lo que hace es que nos empieza a generar vidas anormales, ¿verdad? Y esas vidas anormales obviamente es digamos, otros escenarios donde posiblemente aquellos potenciales ganadores efectivamente ya no son potenciales, sino que son completamente ganadores, y aquellos potenciales perdedores que eran potenciales, pero que podían en algún momento cruzarse a la línea de los ganadores, sean completamente perdedores. Y eso es fundamental para tener esto, digamos, en consideración. ¿Qué tenemos, por ejemplo,
En esta parte del análisis sectorial sobre el porcentaje de variación con respecto al año anterior, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, teníamos acá que a mayo, por ejemplo, de este año, nosotros íbamos a tener, digamos, una caída abrupta, ¿verdad? En términos de los retail, ¿verdad? Y obviamente se espera, pero es que se espera, ¿verdad? Se espera que para febrero del 2021, ¿verdad? Estemos alcanzando, y digo estemos porque yo me considero parte de la industria, nosotros estemos alcanzando acá, digamos, valores más positivos, pero seguimos siendo aún negativos, ¿verdad? Sobre todo porque no sabemos qué puede pasar, digamos, en caso de que podamos tener una nueva condición necesariamente, no sé si es normal o una nueva condición anormal respecto a lo que pueda venir nuevamente de los países asiáticos o de cualquier parte del mundo, debido a que la cepa puede mutar aún más fuerte. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es que el tema de los viajes, de los hoteles, ¿verdad? El tema, por ejemplo, que tiene que ver con alimentación. Perdón, yo lo decía ayer, la gente está muy preocupada por esa parte, casi que es la parte que más asegura. Obviamente, como lo decía yo, en términos de los elementos básicos de la microeconomía del mercado, con los gustos y las preferencias del consumidor, los ingresos, los bienes sustitutos, etcétera. Entonces, esto hace necesariamente que ahí haya un cambio, ¿verdad? De bienes sustitutos, y el mercado de alimentación siga siendo siempre importante, aunque con una mayor contracción. Ojo, porque se supone que para febrero tenemos una recuperación importante, obviamente siempre va a estar por lo menos en un -1 o un -2 de crecimiento, pero al final creció, y muy posiblemente, si no hay nada extraordinario de aquí a diciembre, y se los digo con toda honestidad, que yo creo que puede haber cosas extraordinarias, sin ser negativo, pero hay que estar preparado para eso. Nosotros podríamos estar pensando que estamos recuperándonos del golpe que nos pegaron muy posiblemente en mayo o junio del próximo año. Es decir, podríamos estar pensando que nos puede faltar más o menos un año para poder alcanzar una recuperación arriba del 2%, ¿verdad? Positivo, y cuidado, posiblemente nosotros la recuperación que tengamos sea del +1, o estemos casi que empatados ahí con 0.5% de la recuperación. Entonces, para que podamos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahí en esa nueva situación y en esos nuevos escenarios, y obviamente para poder, digamos, lograr entender, ¿verdad? Que la recuperación, bueno, ya estamos en septiembre casi, y necesariamente casi que los números no son tan alentadores como lo podríamos tener acá. Por supuesto que vamos a llegar a una etapa de recuperación, pero la etapa de recuperación tampoco va a ser tan sencilla. Acá hay, digamos, algunas cosas que ya habíamos visto en algún momento con los que estuvieron en la otra charla, pero que a mí me parece importante, digamos, qué es lo que digamos, empieza a venir, y qué es lo que, por ejemplo, nos puede ir generando cada una de esas cajas que está ahí. Yo me enfocaría tal vez no en todas las cajas, pero por ejemplo, con lo que decía, si no me equivoco ahora, creo que Javier, con lo que decía, ¿verdad? Viviendo una nueva normalidad, pero ojo que esa nueva normalidad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero obviamente esa nueva normalidad lo que nos está generando es un estrés muy alto, ¿verdad? Es decir, posiblemente salimos a la calle, estamos interactuando, no nos gusta ir, si hay alguna tienda abierta, no nos gusta ir mucho a la tienda abierta a ciertas horas porque hay muchísima gente, cuando antes posiblemente hacíamos todo lo contrario.
dice la nueva vida, andamos muy canciosos, por decirlo así, o sea, estamos siempre muy preocupados, me siento contagiado, me siento contaminado, estoy preocupadísimo para ver de qué forma no me toco la cara, no pruebo algo con las manos sucias, estoy pensando en que la ropa, tengo contagio en la ropa, estoy pensando en que tengo que ver cómo me limpio los zapatos, estoy pensando en ver cómo llego a la casa para poder limpiarme, estoy pensando en que me monté al carro y el aire acondicionado me va a contagiar, estoy pensando. Es decir, va a ser una, y por eso lo digo, ni siquiera es una nueva normalidad, es una normalidad súper complicada y es una normalidad que, digamos, vamos a tener que empezar a llegar a manejar de tal forma que esto no signifique un estrés. Pero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta nueva normalidad, ¿verdad? Living a new normal, ese es un problema bien complicado porque necesariamente esa nueva normalidad posiblemente a algunos nos afecte poco en términos de que, bueno, hay que seguir viviendo y hay que seguir gastando y hay que seguir comprando en caso de que pueda hacerlo. Pero si no está acostumbrado, esa cantidad de personas lo que van a entrar es en una histeria permanente, ¿verdad? Va a ser un consumidor histérico, ¿verdad? Que a la primera señal del mercado satura el mercado, que a la primera señal de un nuevo producto que le diga que no se va a contagiar, lo va a comprar. Un consumidor, digamos, que puede ser que asuma que tiene que tener un estilo de vida diferente, obviamente, y ese estilo de vida implica tener prendas de vestir diferente, y ese estilo de vida implica que las prendas de vestir sean impermeables, y esas, ¿verdad? Es decir, vamos a tener un consumidor que muy posiblemente, más allá de las normales condiciones que el consumidor tiene ante la elección de un producto, que son gustos y preferencias, ingresos, ¿verdad? Bienes sustitutos, entonces le vamos a sumar una más. Y esa una más es un comprador histérico, con gustos y preferencias, con ingresos, ¿verdad? Que tiene que distribuirlo muy bien o redistribuirlo muy bien, y además de eso, buscando bienes sustitutos, pero bienes sustitutos que además de eso le generen la suficiente capacidad de resistencia para sobrevivir, digamos, ante cualquier problema que pueda existir. Es decir, ese comportamiento, ¿verdad? Y ojo acá, porque acá entonces va a jugar un papel muy importante quienes tienen el mercadeo, la colocación de productos, el marketing. Aquí entra un juego fundamental en toda esta cosa que se llama neuromarketing. Y el neuromarketing necesariamente lo que va a hacer es pegarle las neuronas al ser humano. Así como lo estoy diciendo yo, es pegarle un golpe en las neuronas al ser humano. Y cuando le pegan un golpe a las neuronas del ser humano, lo que estamos pasando es que lo que tenemos es que estamos trabajando, ¿verdad? O estamos tratando de llegar a un consumidor, ¿verdad? Relacionado, por ejemplo, con un consumidor que tiene necesariamente la posibilidad, ¿verdad?, de escoger aquel producto que mayor, digamos, mayor, por ejemplo, mayor, digamos, seguridad le brinde. Hay casos muy interesantes del tema de las neuronas. Por ejemplo, a veces hay gente que necesita tomarse alguna pastilla porque, digamos, está siendo afectado por algún problema de salud, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios médicos, ¿verdad? Digamos, por la presión o porque tiene un problema, digamos, de flujo, ¿verdad? En el estómago, por ejemplo. Y entonces hay médicos que han llegado a la conclusión que eso es el 70% del efecto que tiene en el cuerpo están relacionados con el pensamiento que el paciente le está dando a ese problema, que posiblemente el problema no sea tan grave, pero las neuronas le están diciendo que el problema es muy grave. Por ejemplo, hay casos en canales y estudios, por ejemplo, con el caso del Listerine, ¿verdad? Hasta 1960 el Listerine, para ponerles un ejemplo del impacto en las neuronas, hasta 1960 el Listerine
¿verdad? Era un producto que lo único que decía era refresca el aliento, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, pero ¿para qué voy a refrescar el aliento si puedo comerme un chicle y me refresca el aliento? Cuando el Listerine le empieza a decir a la gente que le mata 99% de los gérmenes en la boca, quita placa bacteriana y otro montón de cosas, la gente empieza a consumirlo porque entonces ya no es simplemente que le refresca la boca, sino que además está combatiendo los gérmenes que tiene en la boca. Es un ejemplo. Y obviamente, por ejemplo, no todos los Listerines, por ejemplo, para poner el tema de Listerines, el enjuague bucal, para no darle una marca, no todos los enjuagues bucal cumplen la misma función. Habrá uno que lo que hace es que tiene un efecto del 1%, pero no del 99%. Pero la gente cree que usando Listerine está más sana. Es decir, es un impacto fuerte en la neurona. Entonces, las prendas de vestir, y esto va para los que trabajan el tema de supply chain, esto va para la gente que trabaja el tema de logística, esto va para la gente que está viendo colocación de productos en el mercado, esto va para la gente de mercadeo, esto va para la gente de producción. La gente lo que va a querer es tener textiles que le generen seguridad, porque en este momento lo único que yo quiero es tener un producto que me asegure a mí, porque son las neuronas los que me están diciendo qué es lo que yo necesito, que asegure mi salud y que asegure la salud de las personas que están a mi alrededor. Entonces, bueno, ahí quedará, digamos, a disposición de cada quien, digamos, asumir esta situación de una forma diferente y de una forma que contribuya necesariamente a ofrecer productos en el mercado que peguen las neuronas del ser humano y que el ser humano entienda que aunque sea un producto caro, tiene que comprarlo para poder sentirse protegido. ¿Quién dice que las mascarillas, por ejemplo, verdad? Pero la gente anda una mascarilla y anda hablando por toda la calle. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en los supermercados o habla y habla y habla con la mascarilla, habla y habla y habla con la careta, se siente seguro. Y ya sin mascarilla o sin careta no habla, pero al final no entiende que si la mascarilla no es una buena mascarilla, se va a pasar parte de lo que le está hablando, de la saliva, etcétera, y puede contagiar. Es decir, esa sensación de seguridad se lo está dando ese producto, pero ese producto lo que le está diciendo es que usted anda con mascarilla y son las neuronas las que le está diciendo a la persona necesariamente que se siente seguro y que está seguro y protegido, cosa que también el virus puede entrar por los ojos, ¿verdad? O también usted se tocó la nariz y le entró por la nariz, es decir, ni siquiera tampoco es por un destornudo, es porque usted tocó algo, se tocó los ojos y le entró, entonces la mascarilla tampoco te cubre. Pero es un tema de neuronas y es un tema necesariamente de neuromarketing que yo creo que, y lo dejo ahí, es un tema que debería incluirse en algún momento en estos procesos para poder, digamos, entender más de eso y poder, digamos, ver cómo nos pegan en las neuronas a los consumidores especialmente. Ahí, en esta nueva situación, hay una serie de regeneración de estrategias y por eso es que es tan importante entender desde el punto de vista de la economía creativa, es decir, si nosotros no estamos generando estrategias y regenerando esa estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo que vamos a tener va a ser las mismas estrategias el próximo año. No, debemos de tener otras nuevas estrategias que nos permitan a nosotros volvernos a ubicar rápidamente en los mismos indicadores que posiblemente veníamos teniendo en el 2019, por lo menos para poder sentir que logramos tener un nuevo escalamiento de la industria. Obviamente, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho con el tema de los shocks intensos, ¿verdad? De reinvención. Parte de la autoevaluación que yo les mandé hablaba de esa reinvención. Hay que reinventarse, hay que ver cómo hacemos para reinventarnos. Yo sé que, digamos, las señales que ustedes obtienen de la industria no salen de ahí, muchas vienen desde afuera, pero obviamente también nosotros podemos empezar a reinventarnos
todos los días, ¿verdad? En el trabajo, como parte de esa creación de valor que cada uno de ustedes puede hacer y como parte de esa creación de economía nueva que podemos generar. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es, hay que sobrevivir, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros tenemos acá que estamos sobreviviendo, sobrevivimos y reaccionamos, estamos adaptando y adoptando. Ven qué interesante, adoptamos, adaptamos, adoptamos. Entonces, hay que empezar, ¿verdad? No nos podemos quedar toda la vida esperando que esta situación cambie, hay que empezar a reinventarse, hay que empezar a reaccionar, a responder, a adaptarse, a adoptarse, y obviamente eso implica una nueva generación de estrategias. Ojo, porque, digamos, cuando nosotros vemos diferentes horizontes, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquí los primeros 3 meses de restricción de la vida, por ejemplo, vean que, por ejemplo, los primeros meses, ¿verdad? O los primeros 3 meses, nosotros podíamos decir que teníamos una serie de temas ahí que eran manejables, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando en, digamos, en hacer ejercicios financieros, teníamos un aprecio normal por las cosas esenciales, teníamos, digamos, por ejemplo, proximidad al cofinanciamiento los primeros 3 meses, pero nos sentíamos normal, ¿verdad? Es decir, esto va a pasar, optar por espacios confinados, pero también abiertos. Es decir, cuando ya nosotros vemos el horizonte 2, que son de arriba hasta los 6 meses de vivir en forma, digamos, restrictiva, por ejemplo, empiezan a haber muchísimos problemas, y esta misma situación que tenemos acá es una situación que están viviendo actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas, y así también las grandes empresas, por ejemplo la textilera, que, o sea, ya arriba de los 6 meses, por ejemplo, de una restricción de vivir como estábamos viviendo hace 8 meses atrás, eso empieza a generar muchísimas limitaciones financieras, ¿verdad? Posiblemente el tema de la solidaridad social se puede empezar a hacer más grande esa solidaridad, o por el contrario se puede reducir, ¿verdad? Es decir, tiene un mayor impacto en estos temas, por ejemplo, el tema de las cuestiones esenciales, y obviamente, es decir, toda esta parte, ¿verdad? Toda esta parte empieza a tener un mayor impacto significativo, ¿verdad? Todas estas partes, digamos, azules que están acá, se empiezan a dejar un poco atrás, y por ejemplo, vean qué interesante, y ya aquí es, pues, digamos, la gente puede tener, digamos, diferentes temas, por ejemplo, con el tema del confinamiento, el valor personal del espacio en el que estamos, etcétera, etcétera, pero vean qué increíble cómo nosotros, y tenemos acá un problema, cómo lo que está acá empieza a tener más impacto significativo, y empieza a tener más impacto significativo el tema social, el tema de la desesperación financiera, ¿verdad? Y esto va sobre los 6 meses de la restricción de vida, el tema de sobrevivir con los aspectos básicos que nosotros podamos tener, y el tema de la dependencia local, ¿verdad? Entonces, estos temas que están acá, que se ven hasta tridimensionales por el color, es lo que actualmente está pasando, ¿verdad? El 80% de la población a nivel mundial, casi que considerando, por ejemplo, la disparidad que existe entre los países y sacando un promedio en términos económicos del ingreso per cápita, de acuerdo al coeficiente de Gini que mide la disparidad entre una población y otra, nosotros podríamos estar pensando que cerca del 80% de la población actualmente está pasando muchísimos problemas, quizás unos más que otros dentro de ese 80%, pero una gran mayoría va a tener, o posiblemente está teniendo problemas, sobre todo por la reducción de las jornadas laborales, etcétera, y obviamente eso tiene un impacto
altamente negativo sobre todas las industrias, y obviamente la industria textil también se vuelve altamente complicada. Bueno, entonces, viendo, digamos, haciendo ese repaso, ¿verdad? Y me devuelvo muy rápidamente ayer, los anduve por toda esa parte de números, las 10 marcas de ropa más importantes, el cambio, por ejemplo, en el top 10 de los exportadores de textil para el 2019 y los importadores, los pasé por acá, los anduve por allá, hasta fuimos a Filipinas, fuimos a Malasia, vean todo lo que hemos visto, ¿verdad? Para que ustedes también entiendan en el mundo en el que estamos y la dinámica en la que vivimos. Vimos cómo unos exportan, otros importan, siempre son los mismos, los de las cadenas. Vimos, por ejemplo, que en escenarios más positivos del menos 34% y en el peor escenario del 39%, las recuperaciones pueden ser de menos 15% y menos 20%. No está equivocado, por ejemplo, cuando vemos que efectivamente la tasa de recuperación la podríamos estar alcanzando en febrero, por lo menos a un menos 0,5%, y podríamos estar alcanzando la recuperación arriba con números positivos para junio o julio, ¿verdad? De la industria. Entonces, y pasamos por aquí, etcétera, ¿verdad? Es decir, eso, ¿verdad? Eso nos acabó, ¿verdad? Y entonces, y cuando uno ve todos esos escenarios negativos, dice, bueno, y entonces ¿qué diantres, ¿verdad? ¿Qué es la economía creativa, ¿verdad? ¿Y por qué yo estoy en este módulo? ¿A mí de qué me sirve? Bueno, sí, efectivamente, esa creatividad en estos momentos y con esos escenarios tan negativos, positivos que les di, obviamente la parte del reto es ver cómo nosotros logramos, ¿verdad? A partir de generación de economía creativa, ¿verdad? Lograr dinamizar las actividades productivas en el mundo. Y obviamente, claro, vean qué importante, si ustedes ya completaron la autoevaluación, casi que se van a dar cuenta que es complicadísimo, ¿verdad? Es complicadísimo. Alguien que quiera meterse a generar, por ejemplo, esquemas de economía creativa en las cadenas de producción o en las cadenas globales de valor o en las dinámicas productivas, nosotros tenemos que entender que debemos ser altamente dinámicos, altamente productivos, altamente tener muchísimo liderazgo, poder, digamos, trabajar en innovación, poder, digamos, generar una mayor reinvención, ¿verdad? Poder generar nuevos esquemas de trabajo, poder generar nuevos ambientes productivos, poder generar nuevas dinámicas en los diseños, por ejemplo, de textiles, ¿verdad? No quedarnos con los mismos diseños, meternos a ver cuáles son las tendencias actuales, poder inventar nuevos diseños, hacer mezclas de diseños, es decir, todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Eso es economía creativa. Todo lo que ustedes puedan tratar de gestionar desde la economía del conocimiento, ¿verdad? Eso es economía creativa. Nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en Centroamérica, y eso es parte de unos estudios que hemos realizado, ¿verdad? Somos todavía una economía del músculo, ¿verdad? Es decir, la mayoría de las actividades productivas que nosotros hacemos tienen que ver muchísimo con el tema de, ¿verdad? De la economía del músculo, es decir, aquellas actividades de trabajo pesado, trabajo forzado, ¿verdad? Es decir, somos muy buenos en eso, pero se nos olvidó en algún momento dar el salto hacia la economía del conocimiento. ¿Y cuál es la economía del conocimiento? Esa que actualmente nos dice qué es lo que tenemos que hacer aquí. Esa economía del conocimiento es economía creativa. Pasaron de economías del músculo, por ejemplo, con la revolución industrial, ¿verdad? Con todo lo que han tenido que hacer, a estar
actualmente arriba, donde se toman las decisiones de esa economía del conocimiento y la bajan hacia la parte de nosotros, donde nosotros necesariamente tenemos que aceptar que tenemos que hacer con poca capacidad de pensamiento, porque obviamente el pensamiento viene de afuera y no necesariamente es disruptivo adentro. Y esa palabra de la frase disruptiva es lo que nosotros debemos de considerar importante. No, si nosotros no somos disruptivos, hasta la misma vida que nosotros tenemos pasa sin ninguna novedad. Es decir, todos los días hay que ser disruptivo, hay que ser disruptivo, hay que ser disruptivo, hay que, digamos, habemos unos más convencionales que hay cosas que nos gusta hacer siempre, eso es válido, pero no siempre es bueno no hacer cosas diferentes. Si no hacemos cosas diferentes, la vida no es disruptiva, y si la vida no es disruptiva, nuestros trabajos no son disruptivos, y si nuestros trabajos no son disruptivos, siempre vamos a hacer lo mismo, y muchas veces pasa, y con todo el cariño, y siempre lo digo, somos muy poco disruptivos, no nos gusta ser disruptivos, no nos gusta pensar tanto, no nos gusta gestionar conocimiento, no nos gusta escribir, no nos gusta leer. Ojo, estoy hablando de lecturas, ¿verdad? De lectura fuerte, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen, por ejemplo, que están leyendo un libro de historietas o que están leyendo un libro, digamos, de una telenovela, pues está bien, muy bien que lean, pero digamos, en estos momentos, para mi gusto, cada uno de ustedes en su rama deberían de tener, por ejemplo, los últimos libros en las tendencias del marketing, deberían de tener los últimos libros en las tendencias de supply chain, por ejemplo, cómo se están moviendo, cuáles son las tendencias, por qué hay que ser disruptivo en las cadenas de valor, porque es que la parte de logística, es decir, deberían de estarse bajando los últimos informes logísticos, pero no solo de Haynes, no solo de El Salvador, del mundo, para poder entender qué están haciendo los países de la OCDE, qué están haciendo los países asiáticos, qué están haciendo los países de Europa, los 28, qué están haciendo las economías del este de Europa, qué está haciendo Brasil, qué está haciendo Argentina, qué está haciendo esa disrupción en el pensamiento no se logra si nosotros, digamos, seguimos leyendo el periódico normalmente que leemos todos los días para ver cuántas personas sufrieron alguna cosa y para ver cuál es el conteo del COVID normalmente que tenemos. Es decir, tenemos que ser, digamos, más creativos y tenemos que meternos dentro de esa economía creativa. Y perdone que motive a esto, pero digamos, esa es la realidad. O sea, es la realidad. Después de 15 años de andar metido en estas dinámicas, porque yo no soy tan bueno en el tema de ustedes de textil, pero sí soy en la parte que me corresponde. He andado bastante camino, ya son muchos años, y la realidad es que desde vivir en los países asiáticos hasta vivir en América Latina y andar por toda la región, uno entiende necesariamente que la región se ha quedado rezagada en esa gestión del conocimiento, la cual es fundamental para generar economías de escala, para generar economías creativas, para generar economías del conocimiento, para generar nuevas actividades productivas, para mejorar la innovación, para mejorar los procesos, para mejorar la gestión de la calidad, para poder mejorar un montón de cosas que nosotros normalmente ya de por sí de rebote hacemos, ¿verdad? Es decir, lo mismo de todos los días, ¿verdad? Ok, está bien, es parte del trabajo, pero yo considero que es importante que podamos tener en la mano muchísimas otras cosas que podemos entender y que podemos ir mejorando. El propósito de la economía del conocimiento, que conocemos como economía creativa, digamos, es la búsqueda de nuevos tipos de trabajo y de nueva riqueza social, ¿verdad? Es decir, es parte de, ¿verdad? Actualmente, y lo digo porque hay un informe que tengo ahí de los niveles de emprendimientos que tenemos en Centroamérica, ¿verdad? Es decir, la persona que ya no tiene, por ejemplo, un vehículo, taxi, porque era taxista y quedó sin el taxi, bueno, entonces el nivel de emprendimiento que le da es ponerse un pequeño tramo y hacer, digamos, alguna cosa con muy poco valor agregado.
Es decir, esos son los niveles de emprendimiento y eso lo hace desde la persona con menos capacidad de entendimiento del mundo y de los nuevos emprendimientos hasta los que más entendimiento tienen. Es decir, siempre andamos buscando cómo vender comida, cómo abrir un restaurante, cómo abrir una soda, cómo abrir una tienda. Es decir, nuestro nivel de emprendimiento da para ponerse una tienda o una soda o un restaurante o alguna venta, pero no nos da, por ejemplo, para decir, ok, voy a armar 5 apps, ¿verdad? Voy a armar 5 sistemas operativos de software para venderlos, voy a armar, ¿verdad? Eso no existe en los niveles de emprendimiento de la población centroamericana, existe muy, digamos, en muy alto porcentaje en Brasil, existe un nivel, digamos, medio en Argentina, muy poco en Bolivia, muy poco en Ecuador, muy poco en Perú, muy poco en Panamá, algo poquito mejor en Costa Rica, muy poco o muy bajo en Nicaragua, muy bajo en Guatemala, en El Salvador. En México se destaca por tener, digamos, niveles de emprendimiento diferenciados, y de ahí después de Estados Unidos, Canadá y el resto de países altamente, digamos, emprendedores. Es decir, nosotros nos hemos quedado muy abajo desde el punto de vista de esa economía creativa y de esa nueva economía del conocimiento que nosotros obviamente en este curso ocupamos ver. Economía del conocimiento, economía del conocimiento, economía del conocimiento. Yo quiero que ustedes hoy salgan de aquí y mañana y sueñen con eso. Esa es la palabra, economía del conocimiento, economía del conocimiento, economía del conocimiento, economía del conocimiento. Y tiene que ver con todo. Economía del conocimiento y calidad, economía del conocimiento logística, economía del conocimiento supply chain, economía del conocimiento en marketing, economía del conocimiento en economía, economía del conocimiento en microeconomía, economía del conocimiento en industria. Es decir, todo, todo. Si nosotros no generamos economía del conocimiento en lo que hacemos, estamos algo out de lo que hacemos, y obviamente lo que estamos haciendo es cuestiones ya porque las hemos hecho durante muchos años y cuestiones porque empíricamente las hemos logrado sacar, o bien estamos generando un conocimiento interno, ¿verdad? Por las mismas medidas de la empresa, pero desconocemos por completo el mundo externo, que al final es el mundo externo el que nos marca la pauta para poder generar esa economía creativa del conocimiento. En el tema de la economía creativa es, digamos, incluye, y el principal material de esta economía es la creatividad, ¿verdad? Y están relacionados, es decir, con el diseño, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, quienes están trabajando con diseño deben de ser muy creativos, ¿verdad? Está relacionado con la arquitectura, con la moda, con el arte, con la producción cultural, con turismo, con media, con cinema, es decir, es todo. ¿Y por qué actualmente es importante? Porque, bueno, actualmente lo que se está moviendo más rápidamente es esa economía del conocimiento y esa creatividad para generar esa economía a través de diferentes medios con nuevas formas de operar y con nuevas formas de trabajar. La actual transformación de la sociedad industrial origina el cambio, ¿verdad?, del estilo de la economía de la producción. Efectivamente, eso es así, ¿verdad? Hay todo un cambio en esa cadena de comercialización, hay todo un cambio en esa cadena global de valor, hay todo un cambio en esa cadena de commodities, hay todo un cambio en esa cadena condicionada por la oferta, condicionada por la demanda. Hay todo un cambio en los nuevos actores, hay todo un cambio en los nuevos procesos de gestión de la calidad que se puedan generar. Hay nuevos cambios, hay nuevos cambios, hay nuevos cambios. Adaptabilidad al cambio. Esos cambios hay que adaptarse rápidamente. Tiene que sacarnos inmediatamente del lugar en donde estamos y ponernos ese conocimiento arriba de lo que estamos haciendo antes. Antes, por ejemplo, nos basábamos en la producción en masa, ¿verdad? Es decir, el uso intensivo de trabajo y capital, ¿verdad? Y esto, digamos, estaba basando y alteraba, por ejemplo, la economía.
¿verdad? Sobre el uso de capital intelectual y el uso del conocimiento creativo, ¿verdad? Del individuo. Es decir, nosotros pasamos de una producción en masa y, ojo, vean que esto es fundamental. Podemos estar nosotros cayendo también en esta actividad industrial, ¿verdad? De textiles, en una producción en masa, ¿verdad? Y nos está generando, digamos, pensar que eso es una economía en masa, capital, ¿verdad? Y intensiva en trabajo. Y yo creo que así estamos. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos que ya eso cambió en el mundo y actualmente estamos trabajando con el tema del capital intelectual y estamos trabajando con el conocimiento creativo del individuo, entonces nosotros tenemos que pensar en, ok, trabajamos con una actividad que realmente sí nos está generando, digamos, digamos, una producción en masa, perfecto, ¿verdad? Capital y trabajo intensivo, pero hay otros escenarios, ¿verdad? Hay otros escenarios donde se trabaja muchísimo el capital intelectual y otros escenarios donde trabaja mucho el conocimiento creativo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Donde, ¿verdad? Estamos únicamente metidos en la producción en masa, en donde el capital y el trabajo intensivo es lo fundamental, o también podríamos dar un saltito de vez en cuando al capital intelectual, o también podríamos dar un saltito de vez en cuando al conocimiento creativo. Es decir, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Y yo creo que siempre nos estamos ubicando y hasta estamos ya, digamos, con muchas raíces en esa actividad de producción en masa que no nos permite a nosotros dar un salto, por ejemplo, hacia esa parte de la propiedad intelectual o del capital intelectual y hacia ese conocimiento creativo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tanto yo quiero trabajar con capital intelectual? El capital intelectual es fundamental en una empresa. Es decir, pónganse a pensar ustedes, ¿qué tanto le cuesta a una empresa en estos momentos quitar a una persona que tiene 15 años o 20 años de laborar para la empresa? Eso es capital intelectual, porque conoce de la empresa. Pero la empresa podría estar diciendo, sí, conoce de la empresa, pero realmente nunca dio el salto, ¿verdad?, hacia ese capital intelectual, ¿verdad?, innovador, de conocimiento creativo que yo ocupé. Entonces, voy a meter a alguien que es, quizás, va a durar un año en conocer la empresa, pero me va a generar, ¿verdad?, nuevos esquemas de intelectualidad y nuevos esquemas de conocimiento creativo. Y eso es fundamental, por ejemplo, de tenerlo ahí para poder, digamos, entender esa economía creativa. ¿Qué es el principal material de la economía creativa? Es la creatividad, ¿verdad? Es lo fundamental. Seamos creativos, ¿verdad? A veces sí, yo creo que cuando hacemos lo que nos gusta, normalmente somos creativos siempre. Cuando no hacemos lo que nos gusta, no somos creativos, somos negativos, no estamos, digamos, trabajando con el gusto que queremos trabajar. La creatividad pasa por un tema de liderazgo, la creatividad pasa por un tema de innovación, la creatividad pasa por un tema de reinvención, la creatividad pasa por un tema de disrupción, la creatividad pasa por un tema de querer, es decir, es toda una serie de componentes ahí que nosotros necesitamos tener claros para poder, digamos, avanzar hacia esos espacios donde tenemos esa creatividad, esa necesidad de crear nuevas cosas, esa necesidad de reinventarnos, de obtener soluciones, ¿verdad?, para los problemas nuevos y viejos. Y eso es un tema, o sea, acá en estos momentos lo que menos queremos son problemas, lo que queremos son soluciones. Y desde el punto de vista, ustedes, por ejemplo, no se han puesto a pensar y tal vez dirán, bueno, ¿y qué estará pasando, qué estará diciendo Vinicio con economía creativa? Resulta que quienes trabajamos mucho el tema de la economía institucional, el tema de la economía de mercado, el tema de las fallas de mercado, el tema de solución de problemas de forma creativa, desde el punto de vista de la economía, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el hecho de que se pierda la creatividad en una empresa, ¿verdad?, eso está costándole millones de dólares a la compañía.
¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente, y eso ocurre, hay estudios ya relacionados con economía creativa, ¿verdad? En industrias de automóviles, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de Ford y otras empresas que indican claramente que cuando se pierde esa creatividad de quienes están trabajando en la industria, ¿verdad? Se vuelve, digamos, lo primero que sucede son dos cosas. Se genera ineficiencia y hay ineficacia. Es decir, lo que usted antes hacía muy eficiente y eficazmente, actualmente lo está haciendo contrariamente, y eso va reduciendo la productividad de la persona y eso va reduciendo la capacidad de reacción de la persona y eso va reduciendo la capacidad de liderazgo de la persona a tal punto de que la persona, productivamente hablando, de acuerdo al estudio, simplemente está poniendo un 20% de la productividad a favor de esa creatividad y está generando un 80% de pérdidas, ¿verdad?, a la economía de la empresa. Y entonces ahí está la economía creativa, ¿verdad? Ahí se pierde. Igual pasa con la economía institucional. En el momento en que se genera un contrato, ¿verdad? Se genera una normativa, se genera una política, ahí estamos generando economía institucional. Y la generación de economía institucional permite que un proceso sea más efectivo y entonces está ayudando a crear un negocio más rápido. Si no generamos ese escenario, esa economía institucional, al igual como generamos economía creativa en una empresa, lo que está sucediendo es que si la empresa pudo haber abierto el negocio en 3 días, posiblemente lo tenga que abrir en 6 meses. Y 6 meses, desde el punto de vista de la ecuación de costos de una empresa sin entrar a operar, es el acabose. ¿Ves? Me explico por qué es que necesariamente a veces nosotros decimos, no importa, de por sí, llegue tarde o no, siempre, no, es que llegar tarde, temprano, o llegar antes o después, o llegar y hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la productividad de su trabajo, etcétera, necesariamente está generando una pérdida en términos económicos debido a la falta de creatividad de la persona que lo está haciendo. Entonces, por supuesto que tenemos que ser muy creativos en momentos en donde los recursos son escasos, ¿verdad? La recuperación va a tardar por lo menos un año más, ¿verdad? Para poder llegar a algunas cifras bastante positivas, donde el trabajo es escaso, donde la ecuación de costos de la empresa ha aumentado debido a que tiene que seguir, digamos, saldando las mismas cuentas, por ejemplo, las mismas garantías que tiene, pero con menores recursos. Es decir, hay todo un ambiente negativo, ¿verdad? Poco creativo, pero entonces nosotros tenemos que solventarlo para poder, digamos, enfrentar la situación en la que estamos. Hoy, por ejemplo, la economía creativa es uno de los sectores que más ha crecido en el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que inventa, hay mucha gente que está metida en el mercado inventando, y bueno, ¿quiénes son, verdad? Uber Eats, por ejemplo, Uber, Didi, y cualquier otra gente que realmente, ¿verdad? Bueno, las compras por internet, Amazon, ¿verdad? Zoom, Teams, Google Meet, ¿verdad? Es decir, esos son economías creativas, ¿verdad? Esos son los que están actualmente, es decir, ya venían ganando, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros, yo les decía ayer que Zoom obviamente tuvo una valorización enorme de las acciones, no es que venía perdiendo, simplemente que era un mecanismo usado muy poco, entonces se cotizaba en la bolsa de valores, pero obviamente la cotización no es como la actual. Esos son los que están ganando, venían ganando y ahora ganan más, ganan más, ganan más. Hoy revisé los indicadores del mercado financiero de Wall Street y el Nasdaq, por ejemplo, en el caso de la plataforma Zoom, Facebook, por ejemplo, cerraron con casi, digamos, más o menos a un 3 o 4% del porcentaje, ¿verdad?, con el que arrancó el mercado hoy en la mañana. Es decir, lo que tenemos es que si cada acción, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de acciones que tenga el mercado, pueden ser 1,000, pueden ser 3,000, pueden ser 4,000, pueden ser 2, ¿verdad?
y el 4% del total de 100 acciones, por ejemplo, en las que se divide la riqueza de Facebook, ¿verdad? Un 4% es un golpe altísimo a las ganancias de la empresa y ni qué decir de aquellos dueños de esas acciones. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que eso iba a suceder? Nadie, pero bueno, ahí están. Esos son, ¿verdad? Posiblemente nosotros tenemos que hacer lo mismo y posiblemente tenemos que empezar a empujar hacia arriba a ver cómo logramos generar eso. Es una de las áreas más, digamos, beneficiosas en términos de generación de ganancias, trabajos, exportación de bienes y servicios. Y el principal factor responsable del crecimiento extraordinario de la industria creativa es el incremento del capital intelectual, ¿verdad? La nueva tecnología y la modernización de las formas de trabajo. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros hoy posiblemente haga mucha falta, sí, hace mucha falta estar en el salón de clase y poder discutir y poder vernos y poder, digamos, hacer cosas en el pizarrón, que igual las podemos hacer acá, o posiblemente salir un rato, despejarse, ¿verdad?, de las cosas normales que hace, después ir a algún lugar a celebrar alguna cosa. Sí, posiblemente eso haga falta, ¿verdad? Pero también piensen en cuánto de los que están ahorita en este momento, en este módulo, hubiesen tardado en llegar al espacio en donde nosotros posiblemente estuviéramos físicamente, ¿verdad? Mientras tanto, en este momento, dependiendo de la señal, puede ir en el mismo carro escuchando el módulo. Es más, si no puede ingresar, lo puede escuchar después porque la presentación queda grabada. Es decir, hay un montón de beneficios, pero eso sí, ¿verdad? El beneficio está, pero si el beneficio nosotros no lo sabemos cultivar y cosechar de la mejor forma, el beneficio nunca va a ser beneficio. Y eso implica, por ejemplo, en estos momentos, ser creativo, aprovechar la economía que se está generando en este momento de forma creativa entre Cantex, ¿verdad? Haynes, y además de la Universidad Matías Delgado, generando ese escenario de esa economía creativa para que cada uno de ustedes reciba de profesores o docentes, ¿verdad?, de diferentes partes del país y de la región, cursos que le permitan a ustedes ser más creativos. Vean qué interesante. Lo que pasa es que si ustedes no son creativos, termina el curso y no leen. Y yo quisiera que lean, yo quisiera que hagan un esfuerzo, ¿verdad?, por lo menos por revisar cosas que yo estoy hablando ahorita y ver la forma en cómo ustedes pueden decir, mira, voy a comprarme por Amazon el último documento que sale sobre cadenas de valor y textiles. Siempre lo preguntaba en los cursos, cuando teníamos los cursos en presencial, aquí no, porque no veo las fotos, sino que siempre les preguntaba, y muchos después empezaron a usarlo, y les decía, ¿y por qué no andan con camisetas Haynes, ¿verdad? Por ejemplo. Y claro, era una pregunta, estoy hablando de Haynes, ¿verdad? Yo sé que hay otras empresas o hay otras personas que tal vez no están directamente relacionadas, pero yo les decía, porque ustedes usan productos Haynes, ¿verdad? Y entonces resulta que es una forma, digamos, de generar esa disrupción, ¿verdad? Es cierto, o sea, yo trabajo en Haynes, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Para que después no digan, yo sí uso, no, estoy dando un ejemplo. ¿Qué vacilón? Trabajo en Haynes, pero estoy usando Tommy, ¿verdad? Trabajo en Haynes, pero estoy usando Polo. Trabajo en Haynes, pero ando Nike. Trabajo en Haynes, pero trabajo en Haynes, ¿verdad? Es decir, ¿será acaso que no tenemos sentido de pertenencia y entonces esa economía creativa no se está dando, ¿verdad? Y entonces, claro, disruptivamente, ¿verdad?, nosotros mismos, sin quererlo, ¿verdad?, sin quererlo, porque ustedes no pueden decir, bueno, no podemos comprarlas acá. Sí, estoy dando un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esas son cosas que necesariamente generan un indicador, bueno, entonces no la voy a usar yo como consumidor, ¿verdad? Porque entonces, si no la está usando quien la está promocionando, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí Gerardo viene y me dice,
que yo tengo que usar Hayes porque es la mejor marca, yo lo primero que voy a ver es si él anda Hayes, porque si no anda Hayes, entonces no voy a comprarlo. Yo le voy a decir, bueno, pero si usted no la usa, ¿por qué tengo que usarla yo? Inmediatamente, en términos de neuronas, yo voy a reaccionar así, porque alguien que no la usa no puede decirme que la use porque es buena. Es decir, todos esos aspectos, ¿verdad? Necesitamos ponerlos ahorita, ¿verdad? A flor de piel. Necesitamos ahorita tenerlo claro, tenerlo bien metido en la cabeza de que lo que nosotros tengamos que hacer ahorita tenemos que empezar a mostrarlo, digamos, en estos espacios. Ahora vienen mañana todos vestidos con Hayes, ¿verdad? Tampoco así, pero es como lo que yo quisiera, por ejemplo, que nosotros podamos digamos, entender cómo esto está funcionando. Es decir, es algo, digamos, muy del conocimiento, es algo, digamos, completamente disruptivo. Yo sé que habrán algunos que quizás quizás no consideren que esto sea importante, pero es que esto es sumamente importante, esto es inteligencia en los negocios, ¿verdad? Es más, busquen información, es que yo les puedo poner, pero yo tengo mucho en inglés, igual las voy a poner, quien lo pueda leer bien y quien no, pues bien, tengo que ver qué hago. Pero esto es inteligencia en los negocios, el mundo actual es de los inteligentes en los negocios, son de las personas disruptivas, son de las personas que dan 3 millas más después de que terminó la milla 1 que tenía que dar, y eso implica necesariamente estar siempre considerando que yo soy, digamos, digamos, el encargado de mi propio destino, y que aparte de eso, soy parte del engranaje de una gran empresa. Ustedes son parte de ese engranaje, y si ustedes funcionan bien, el engranaje va bien. Si no funcionan bien, algo va a pasar en algún momento, y entonces eso hay que mejorarlo. Voy a terminar con esta para después, digamos, mañana seguimos con las otras, pero acá, digamos, lo que tenemos, y esto lo vimos, y posiblemente quien estuvo en la otra charla que les di, lo vieron, aquí lo que tenemos eso es pura economía disruptiva. Estos son, digamos, modelos disruptivos, ¿verdad? Donde nosotros podemos generar clústeres disruptivos que permiten necesariamente generar mucha disrupción a lo largo del encadenamiento del clúster, ¿verdad? O bien necesariamente ser, digamos, disruptivos muy localizados. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, digamos, el tema de la agricultura animal, ¿verdad? Vemos muy poco, casi no hay. Estos son pequeños puntos de color crema. Cuando vemos los químicos, ojo, porque vean qué interesante, los químicos, a pesar de que son químicos, no necesariamente son disruptivos, porque los químicos necesitan de otras combinaciones de trabajo y de los mismos procesos para poder generar disrupción. Pero, por ejemplo, sí tenemos que los productos que están aquí, estos que están aquí, que estoy señalando, vean qué interesante. Tenemos una economía disruptiva. Creo que alguien ingresó, dame un tiempo para ver si alguien ingresó para ya concluir. Sí, alguien ingresó. Ok, entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, que esta economía disruptiva que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esto, perdón, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Estos puntos que están aquí en negro con esta sombra son específicamente, ¿verdad? Intensivos en capital, ¿verdad? Estos que están aquí, si ustedes los pueden ver, ¿verdad? Que son más azul oscuro, ¿verdad? Combinados, por ejemplo, ¿verdad? Con los temas que tienen que ver con intensivos en labor, ¿verdad? Y son los verdes. Es decir, nosotros podemos ver que hay espacios muy disruptivos, ¿verdad? Hay otros espacios menos disruptivos, pero por ejemplo, cuando nosotros nos empezamos a ver que acá
hay un químico, acá hay otro químico, eso quiere decir que nosotros vamos viendo que hay, qué sé yo, actividades más disruptivas que otras. Lo que quiero decir con esto, y ya para finalizar, es que en el sector en donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y la actividad productiva que nosotros estamos haciendo es altamente disruptiva, porque combina muchísima intensidad de capital con muchísima intensidad de mano de obra, no solo en El Salvador, en Honduras o República Dominicana, sino a nivel mundial. Entonces es muy disruptiva, porque no es una situación controlada, es una situación que puede ser disruptiva en cualquier momento por la cantidad de mano de obra y capital que maneja. ¿Y por qué puede ser disruptiva? Porque por un lado puede haber una reducción de las inversiones en esa cadena de valor que disrumpe, ¿verdad? Hace que ocurra una disrupción a lo largo del resto de la cadena, o bien puede ser que la reducción de la mano de obra genere también disrupción en términos de que los empleos se reducen y se empiezan a generar otras actividades, digamos, más mecanizadas. Entonces, para que ustedes entiendan que al estar en una economía muy disruptiva, necesariamente la economía del conocimiento, la economía creativa y todos estos mecanismos de procesos de innovación, etcétera, son fundamentales para poder siempre ser y ir, digamos, con esa dinámica disruptiva de estas actividades productivas. Ok, quedamos ahí. Mañana vamos a terminar de ver el tema del conocimiento creativo y vamos a ver otras cositas que tengo ahí para que podamos ver los resultados de la autoevaluación, ¿verdad? Y de tal forma nosotros también podamos ver cómo nos fue. Mañana obviamente son 2 horas, ¿verdad? De trabajo que vamos a tener y entonces obviamente nos queda todavía muchísimo espacio para mañana y mañana entonces terminamos de ver esto y presentamos la autoevaluación que ustedes hicieron. Así que quedo anuente a preguntas o comentarios. Y quisiera escuchar comentarios, a ver cómo van entendiendo, cómo les va yendo con eso. ¿Todo entendido entonces? Listo, no sé, entonces, y mañana sí voy a preguntar más entonces para cerrar. Entonces, bueno, no habiendo preguntas, espero que todo esté claro o estén más enredados de lo que estaban ayer, ¿verdad? Así que, entonces, no sé si alguien está por ahí, si no, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Mañana tratemos de ser un poquito para estar antes, para poder, digamos, cerrar la presentación y además de eso ver los puntajes que obtuvimos, ¿verdad? Y también hacer la fiesta de despedida mañana, ¿verdad? El primer módulo. Hay que ver quién trae las cosas de la fiesta y todo. ¿Estamos? Listo. Listo, ok. Buenas noches. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Guadalupe, Gracias, chao. buenas noches, adiós. Buenas Bueno, noches, bueno. gracias. Cuidan mucho. Ya saben, gestión del conocimiento, gestión, economía del conocimiento. Sueñen con eso hoy. Ok. Ok. Bueno, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.